Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando de 12 a 1 del mediodía para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy empezamos el programa con el espacio KCN Radio, un espacio que vamos a dedicar a hablar de networking y en el que semana a semana conoceremos un poco más acerca de esta filosofía de trabajo. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Networking es un estilo de vida, una manera de trabajar, una filosofía profesional. Por eso, te invitamos a sumarte a la netcultura de KCN de la mano de profesionales que ponen en práctica la cultura del networking. Así que cada martes, de 12 a 1 del mediodía, en Capital Empresa, el espacio de networking pensado para ti. KCN Radio. Bien, y empezamos ya con nuestro espacio KCN Radio, donde cada semana vamos a contar con socios de KCN que nos contarán su experiencia con el networking. Y esta semana contamos con la participación de Javier Fernández, de Carlos Cusí y de Luis Carlos de Vicente. Todos ellos son socios de KCN en la zona de Galicia. Buenos días a todos y bienvenidos. Hola, buenos días. Encantada de saludaros. Como decía en la presentación, los tres sois socios de KCN, concretamente de la zona de Galicia, y me gustaría que nos contaseis un poquito cómo llegasteis a KCN. Si te parece, Javier, empezamos por ti. Pues de la forma más fácil, ¿no?, que está haciendo KCN es por LinkedIn. Recibí un mensaje si me gustaría apuntarme a un evento de networking. Bueno, pues a la segunda fue la vencida, aparecí en un speed, me pareció interesante que mi producto podía llegar a las personas a través de la pantalla y aquí estamos en KCN Networking desde junio de este año. ¿Tú ya habías tenido alguna experiencia en otros networkings? No, es la primera experiencia que tengo en networking y como se dice, cogí el primer tren para hacer networking y ahora me considero un networker. Uh-huh. Carlos, en tu caso, cuéntanos un poco cómo conociste a KCN. No fue muy diferente. También recibí un enlace a través de LinkedIn y bueno, asistí a un par de eventos que les llaman Speed Networking. Conocí pues, gente que podía ser muy interesante, que podía conocer a gente que pudiera ser posibles clientes míos. Y bueno, después de una pequeña negociación con el KCN, pues me apunté a ser socio y aquí estamos. Uh-huh. Luis, en tu caso, no sé si es parecida a la experiencia de tus compañeros. Sí, prácticamente igual. Fue una invitación por LinkedIn, un poco lo que venía sin networking, porque pues había gente interesante
y ver que podía aprender bastante de ello. Ajá. Ahora me gustaría conocer un poco, después seguimos hablando de networking, pero me gustaría conocer un poquito a qué os dedicáis y cuál es vuestra actividad. Javier, cuéntanos un poquito cuál es tu actividad profesional. Pues mi actividad profesional es asesorar a empresas sobre renting. Nuestra empresa Sokai Renting está especializada en renting, valga la redundancia, Ujú, y en 3 apartados, ¿no? En bienes de equipo. Ahora tenemos que darnos cuenta que el renting va a ser el futuro proveedor de un nuevo proveedor más en lo que son para las empresas, fuera de lo que son lo que conocemos la banca habitual. Y el proveedor que puede hacer un renting de una máquina industrial para cualquier, por ejemplo, para una lavandería industrial, para una carpintería, existe la forma de poderlo realizar a través de un renting de maquinaria. ujú, Y en ese apartado también tenemos el tecnológico, que creemos que es la mejor herramienta para luchar contra la obsolescencia programada. Un renting de tecnológico, de ordenadores y móviles, todo lo que se necesita en una oficina, creemos que es la mejor herramienta que existe. ujú. ¿Y qué faltaría sin decir que no realizamos renting de vehículos? Pues sí, realizamos renting de vehículos en el apartado de largo plazo, 3, 4 y 5 años. Ujú. Es lo que ofrecemos, un asesoramiento B2B, y estamos haciéndolo a través de networking y visitando a nuestros clientes, a nuestros futuros clientes. Ujú. Javier, ¿cuánto tiempo lleváis en mercado con la empresa? Pues el mercado es una novedad en el mundo del renting, que nos asociemos a un mayorista de renting. Es para buscar una diferenciación en el mercado de un B2B. Es salir de las redes sociales, salir de lo que es la banca habitual, y que tengas un asesor de renting exclusivo que te puede ofertar los productos que mencioné anteriormente, ¿no? Ujú, Y entonces llevamos un año con este proyecto lanzado y haciendo marca territorial, y también hacemos a nivel península, porque podemos poner, para que nos hagamos una idea, un coche en el concesionario más cercano a nuestro cliente. ujú. ¿Cómo nos definirías ahora el perfil de ese cliente? Pues en lo que es el renting de vehículos, cualquier persona puede acceder con Ujú. nosotros a tener un vehículo, un profesional, un particular Sí. y autónomo. Y lo que es los bienes de equipo y tecnológico es exclusivamente para autónomos y empresas. Ujú, Y dependiendo a lo que nos vamos a dedicar, ¿no? El ujú, renting actual genera bastantes beneficios a lo que suele ser la financiación que llevamos entrando por la puerta de un banco, ver el asesor de siempre y solicitarle un leasing o un crédito, ¿no? ujú, En este apartado el renting es diferenciador. No necesitas nada más que tener un estudio de tus cuentas para alcanzar tu maquinaria, tus equipos tecnológicos o tu coche, ¿no? ujú, Y entonces este modelo de renting tiene unas ventajas muy competitivas de financiación, porque no entra en el balance. No necesita una amortización dentro del balance, y ujú, como dice un compañero mío que hace una limpieza de balances. Al no tener una amortización en el balance, las empresas lo están utilizando incluso en maquinaria ya comprada con un año de antigüedad. Se puede hacer un renting. Se hace ujú, una limpieza de balance, y como tiene esas ventajas que no tiene amortización en el balance, es una cuenta de gasto pura y dura, recuperas el IVA y no entra en la CIRB de la empresa, no entra en el riesgo bancario, y en lo cual puedes dedicar para pedir el inmobiliario tu crédito, o para el circulante, y tener tu maquinaria de última generación pues en tu empresa para ser competitivos. ujú. Javier, Carlos, en tu caso, ¿cuál es tu actividad profesional? Pues nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente, nos dedicamos a llegar a las personas que tienen algún tipo, generalmente, de discapacidad. Ajá. Y las ayudamos haciendo que nuestros clientes ofrezcan una página web que sea realmente accesible. Desafortunadamente, los desarrolladores de páginas web no hacen todo el trabajo que deberían hacer Ujú, y producen páginas web, en la mayoría de los casos, que presentan barreras para personas que tienen algún tipo de discapacidad.
nuestra visión del discapacitado es una persona, en realidad cualquier persona, ¿no? Una persona que se ha pillado el dedo índice de la mano derecha con la puerta del coche y ya no puede usarlo para hacer clic con el ratón, pues tiene una discapacidad temporal y por lo tanto le iría muy bien poder utilizar alguna herramienta para poder trabajar con esa página web. Pero también estoy pensando en esa quinceañera que quiere comprarse una falda, pero no puede porque no puede acceder a la página web. Las letras son muy pequeñas, los textos son confusos, las imágenes no tienen textos alternativos con los que pueda pues pensar cómo es eso. Y entonces está coartándola, no tiene independencia, no tiene autonomía. Y entonces, pues bueno, la accesibilidad web cada día es más importante porque cada día hacemos más cosas digitalmente. Carlos, en tu caso, ¿cuánto tiempo lleváis en mercado? Bueno, yo me he dedicado ya hace casi 20 años. El otro día estaba echando cuentas y casi 20 años que me dedico a la accesibilidad web. He trabajado para empresas muy grandes en el extranjero y hace un par de años me volví a España y vi que en España, pues bueno, existía el mismo problema que en otros sitios, ¿no? Que las páginas web, aunque no lo veamos, presentan barreras. Entonces decidí crear una utilidad que fuera muy sencilla de instalar, que fuera muy útil y que significara muy poco esfuerzo por parte de quien maneja la página web y que sin embargo ayudara lo más posible a quien lo necesita. Y hace cosa de un año o así montamos la SL para poder darle pues eso, una entidad fiscal, una entidad comercial y apenas a principios de verano empezamos a salir comercialmente. Lo cierto es que no nos hemos cerrado solo a España, sino que ahora mismo pues, nuestro proyecto pues, ya está presente en países como México, como Argentina. Es decir, que el movimiento de la accesibilidad web es cada vez más global y cada vez más necesario. Eh, Carlos, ¿cómo nos definirías el perfil de tu cliente? Pues tenemos varios. Tenemos el perfil de la empresa que dispone de recursos y que está sensibilizada, generalmente empresas que tienen responsabilidad social corporativa, que están muy preocupados por la sostenibilidad. Entonces, la sostenibilidad y la accesibilidad pues, están muy cerca, ¿no? Desde el punto de vista de la RSC. Estas empresas suelen tener presupuesto para abordar este tipo de proyectos, porque generalmente no son rápidos ni económicos, porque involucran mucha mano de obra. Luego tenemos, bueno, también tienen que tener, o hay muchas de ellas que tienen un departamento de compliance, porque la accesibilidad en España en concreto ya no es una opción, sino que es un requerimiento legal. Hay una ley que a partir de julio, el 12 de julio, la ley de la no inclusión y la no discriminación, que obliga a que toda página web sea accesible si es un recurso público. Y entonces, si tiene un departamento de compliance, pues claro, el responsable del departamento de compliance pues entiende perfectamente que es un requerimiento normativo, pues la empresa lo debería abordar. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos empresas de marketing, empresas que hacen páginas web, los técnicos, ¿no? Con esos tenemos un diálogo directo, incluso tenemos un programa de partner, ¿no? De socio, en el que nosotros nos convertimos en proveedor de un servicio que ellos pueden vender o que pueden incorporar a los servicios que ya tienen. Bueno, y luego también la administración pública pues tiene una obligatoriedad desde ya hace casi 2 años por una ley que les obliga a ser accesibles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos con esta tipología de cliente. Luis, ¿y en tu caso? Cuéntanos, explícanos un poquito cuál es tu actividad. Pues nada, nosotros tenemos una consulta que nos dedicamos sobre todo a ganar la medicina natural, medicina farmacológica tradicional o más todos, ¿no? Nos enfocamos mucho en lo que
Luis, tenemos un poquito de problemas con el sonido. Nos llegas entrecortado, yo casi no te entiendo. Sí. No sé si tienes algún problema de cobertura, pero el sonido nos llega muy bien. A ver, Si acaso ¿me sigo... escucháis mejor ahora? Yo sí que os escucho un poco entrecortado. No voy a seguir con tus compañeros. Si acaso puedes probar de desconectarte y conectarte de nuevo. Yo Sí, mientras sigo la charla con Javier y con Carlos. Javier, en tu caso, cuéntanos, ¿cuál sería el valor añadido de tu empresa frente a otras propuestas que nos podamos encontrar en el mercado? Pues mira, en el mundo del renting nosotros somos muy pequeñitos. Como puedes comprobar, la banca es muy fuerte, sobre todo los que solemos conocer, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos nosotros en el mercado o por qué decidimos estar? Es hacer un B2B, un asesoramiento antes y un asesoramiento durante el contrato del cliente. Es una diferenciación importante, ¿no? Tener una persona que siempre que esté asesorando mientras te estás decidiendo por tu renting, tanto para una máquina como para un equipo de ordenadores o para tu coche de empresa, estamos poniendo incluso varios modelos de renting en caso de los coches, ¿no? Que el cliente puede escoger. Y puntualizo lo que es durante el contrato para que nos demos cuenta del apartado de que durante el contrato no trasladamos a un correo electrónico o a un teléfono de una centralita, como me tiene sucedido a mí. Sí. Entonces nosotros buscamos ese modelo de estar siempre con el cliente asesorándolo. Es un apartado de salir de las redes sociales, aunque estamos pendientes, estamos en ellas, en nuestra página web, que es nuestra casa principal, Sí. y estamos siempre en redes sociales ahí, y hay otros, estamos en el segmento del tú a tú, la puerta fría, y utilizamos el networking como una base fundamental para hacer nuestra presentación de empresa. Luis, vamos a ver si te escuchamos ahora un poquito mejor. Sí, que no sé qué pasa con el ordenador. Mira, ahora te oigo bien, perfecto. Te preguntaba, Vale. en tu caso, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu actividad? Sí, nosotros tenemos una consulta que nos enfocamos, ¿no?, en tratar pues las dolencias de las personas a través de la medicina natural y creando sinergias con esta y la medicina farmacológica más tradicional que conocemos todos. ¿Cuánto tiempo lleváis vosotros en el mercado? Pues nada, nosotros acabamos de empezar. Sí es cierto que mi madre estuvo 10 años abierta una parafarmacia, ¿Sí? ¿no?, en donde que la venta de productos también se dedicaba mucho al asesoramiento, ¿no? Venía mucha clientela pues que tenía muchas dudas sobre ciertos productos, ciertos tal. Entonces, conforme a esto y después de cerrar, mucha gente aún le seguía llamando para consultarle. Entonces, pues varios, entre los cuales me incluyo, le animamos en abrir esta consulta. ¿Y cómo nos definirías el perfil de vuestro cliente, de vuestro usuario? ¿El perfil? Sí. Pues la verdad que el perfil de nuestro cliente es todo lo amplio que puede ser una persona, ¿no? Pues cualquier persona que tenga una inquietud con su salud, un problema o tal, pues puede ser nuestro potencial cliente. Nosotros lo que intentamos es mejorar la salud de las personas en aquellos ámbitos en donde la medicina farmacológica no llega, ¿no? Nosotros siempre me gusta explicar esto un poquito para que la gente lo entienda. No es que la medicina natural venga a sustituir a la farmacológica ni nada por el estilo, ¿no? Sino que entender a la medicina farmacológica como una medicina de tipo reactiva que actúa sobre unos síntomas que ya han aparecido y trabaja en eliminar estos síntomas. Pero la mayoría de las veces esta medicina no actúa sobre la raíz del problema, ¿no? Es decir, no es preventiva como sí es la medicina natural, que sí actúa, digamos, sobre más la raíz del problema y sí es de carácter preventivo. El problema de esta medicina natural es mucho más lenta, ¿vale? No tiene la rapidez y la efectividad a plazo de tomarte un fármaco como puede ser un ibuprofeno. Carlos, igual que le he preguntado a tu compañero, dinos cuál es vuestro valor añadido frente a otras propuestas y a otras empresas que nos podamos encontrar en mercado. Bueno, en realidad no hay muchos. Sí hay muchos asesores, gente que dice que son especialistas en accesibilidad,
pero siempre son, pues eso, recomendaciones, no toman acción. Nosotros hemos desarrollado un plugin, un complemento que se instala con una sola línea de código en cualquier página web y la convierte en accesible. Y además le pone la posibilidad de unos ajustes que cada persona puede personalizar y se los puede guardar y los puede recuperar en cualquier otro ordenador, en cualquier sitio del mundo. No voy a decir que somos los únicos que tenemos algo así, pero de la sofisticación y de la cantidad de ajustes que tiene, vamos, estamos a años luz de la competencia. Pero lo más importante es el proceso que no se ve, el proceso que hay detrás, ¿no? Tenemos que entender que una página web no es más que un código. Todos nos acordamos de la película esta de Matrix, ¿no? Sí. Que el mundo era una forma, pero en realidad era de otra, ¿no? Era un código. Pues las páginas web son iguales. Hay un código detrás, que es el que entiende el navegador y es el que debería ofrecer ese nivel de accesibilidad que no ofrecen habitualmente. Entonces, viendo que eso es así, nos decidimos hacer un ¿cómo se llama? Un código, un programa, un complemento que fuera muy fácil de instalar, pero que diera una capa de accesibilidad tremenda que, bueno, que incluso asociaciones que se dedican a dar ayuda a personas con algún tipo de discapacidad en concreto, pues nos asesoran un poco y están un poco detrás diciendo, mira, a nosotros nos va bien esto, nos va bien aquello, de tal manera que así podemos mejorar esto de cara al usuario final, que es la persona que quiere personalizar una página para poderla visualizar de la manera que necesita. Pero también es verdad que, por otro lado, para la empresa, que es la que se quiere mostrar como que realmente tiene una responsabilidad, una conciencia, una sensibilización, pues aparece un icono en su página que es el símbolo internacional de la accesibilidad, ¿no? Que es una especie de pictograma del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. Sí. Y ese pues muestra, ¿no? No hay nada mejor que ver las cosas, ¿no? Porque esto de plantar árboles pues está un poco manido. Ya todo el mundo planta árboles, pero tener un efecto directo en la persona en la que está ahí y encima mostrarlo, porque en tu página web pues hay un elemento que demuestra que tu página web es o que tú estás en el mundo de hacer que tu página web sea accesible, pues marca una gran diferencia. Luis, en tu caso, ¿cuál dirías que es vuestro valor diferencial, vuestro valor añadido que le dais al cliente que os viene a visitar? Pues yo lo resumiría en dos factores, ¿no? Por una parte, un asesoramiento totalmente personalizado y cercano, en donde le vamos a preguntar de todo, a dejar que se explaye, que nos cuente todo lo que le ocurre, y conforme a eso le vamos a crear un protocolo único para él, es decir, no va a ser un protocolo el mismo, por ejemplo, el que yo le daría a Javier que el que le daríamos a Carlos, ¿no? Pues cada uno tendría sus problemas y a cada uno tendría sus tal. Y luego la otra parte que yo considero muy importante es la formación que tenemos, ¿no? Es cierto que en medicina natural, por nuestra experiencia pasada, vemos gente muy poco formada, gente que realmente no entiende que las implicaciones que tiene la medicina natural, porque que sea natural no quiere decir que todo sea bueno y que se pueda tomar como si fueran caramelos, ni que no interactúe con los fármacos que tomamos. Entonces, todo tiene su aquel, todo requiere su estudio y demás, ¿no? Entonces, la formación que tenemos, tanto mi madre, que es quien lleva más la parte de consulta, como yo, creemos que nos aporta eso. Y luego experiencia pues trabajando en farmacias, para farmacias, laboratorios clínicos, etcétera. Nosotros creemos que este es el valor que más aportamos. Y luego también la focalización en la microbiota, que es algo que es muy nuevo, que se está empezando a estudiar, que se está empezando a implantar, pero que muy poca gente de momento la está tratando. Si es que más, no es como el concepto que empieza a ser un bombo, como el tema de las criptomonedas, ¿no? Pues ahora de repente todo el mundo habla de la microbiota. Pues igual, pero sí es cierto que dedicación profesional de momento no hay mucho. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de networking.
Y me gustaría, Javier, que en tu caso me comentases qué ha significado participar, ¿no?, en reuniones de networking de KCN para tu negocio. Pues principalmente mi producto es un producto que sí que puede entrar por una pantalla de un ordenador a una persona que está interactuando en un speed de networking, ¿no? Ajá. Mi producto alcanza a cualquier persona. Todo el mundo, casi todo el mundo tiene un coche, o si no tiene un coche, tiene una empresa en la cual yo puedo acceder a ello. Es una base fundamental en la que yo valoré bastante. Y después de valorar esto, me dedico 2 horas al día a hacer networking porque evito la puerta fría. Lo tengo planteado con KCN como herramienta principal y cualquier evento de networking yo ahí me voy a apuntar directamente. Me considero ya, aunque novato en el tema, después de 6 meses ya con los speed que llevo, ya me considero que puedo poner networker, hacer ser networker, y creo que es una base fundamental de mi empresa para, sobre todo, resaltar en salir de esa puerta fría, ¿no? Ujú. Porque hoy si sales a la calle con los gastos que tenemos inclusivos, si los cuentas entre el desplazamiento y llegar a hacer las visitas, pues no te da pie a hacer, pues como estamos haciendo actualmente, 15 o 17 personas que vemos en los speed cada 5 minutos, ¿no? Ujú. Yo tengo hecho el cálculo que a lo mejor visitar a un cliente me lleva toda la mañana, Claro. entre que llegas, vienes y con el coste conlleva, ¿no? Ujú. Y después trasladar esto al networker a hacer citaciones a través de la pantalla, pues la experiencia que vas adquiriendo a manejar la situación, ya sé que no es la misma que una situación física, pero también podría conllevar a, si estamos interesados, a vernos, porque ya, como se dice ahora, el embudo de ventas ya está cerrado, ya está interesado el cliente y sí que podemos hacer una visita. Eso es a lo que nos queremos dedicar, es la diferenciación en el mercado que tenemos frente a la competencia, que la competencia obviamente es muy, 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 muy fuerte. Ujú. Carlos, en tu caso, ¿qué ha aportado, ¿no?, esas reuniones de KCN a tu negocio? Bueno, lo que es el networking, ¿no? Nosotros no entendemos el networking como un canal de venta, sino un canal de conocer. Nos hemos dado cuenta de que la confianza es el valor del networking, ¿no? Entonces, muchas veces el empresario no confía en el primero que aparece, le dice que su página es yo que sé qué, y que habla con el profesional que le ha hecho la página web. Claro, si el profesional que le ha hecho la página web le da una explicación que él no entiende, pero que transmite y que le convence, pues a nosotros bueno, nos influye esa confianza. Entonces, el networking es precisamente trabajar la confianza de gente que conozca nuestro producto y que si en algún momento conoce a alguien bueno, trabaja con alguien que tiene ¿sabes?, una relación de confianza, pues dice, oye, pues yo conozco a no sé quién o sea, nosotros, porque este tema, pues, y le puede hablar y le puede dar los consejos para que le pueda transmitir la necesidad de poder abordar un proyecto como este. Entonces, para nosotros el networking es un canal buenísimo de poder llegar a gente en la que ni en sueños podríamos llegar directamente, ¿no? Ujú. Entonces, y KCN, tal como lo tiene montado, pues yo había participado en algunos, no en otros grupos, pero en otras experiencias de networking y no se lograba, pues eso, ¿no? Porque no era tan intenso, no era, pues eso, un poco buscar la confianza. Está montado para que nos veamos cada semana, un día, los mismos, con lo que hace que pues la gente te conozca, puedas explicar mejor tu proyecto, puedas añadir cada vez más, pues eso, contenido a lo que explicas, Ujú. porque todos tenemos productos que se explican en 2, 3, 5 horas, pero en 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos necesitas una continuidad para hacer que esto tenga una practicidad, ¿no? Entonces, como lo tiene montado en KCN, pues yo estoy totalmente convencido
llevo 2 meses, tampoco soy un veterano, pero sí he participado en algunos eventos, incluso en un evento presencial que se hizo hace unas semanas en Madrid, Sí. y no puedo más que cantar glorias de KCN, eso es lo cierto. Ujú. Luis, en tu caso bueno, es la actividad que más diferente es a la de tus compañeros. ¿Cómo te ha ayudado, ¿no? este networking de KCN en tu empresa? Bueno, yo creo que el KCN y el networking en general, a mí por lo menos, me ha aportado dos cosas. La primera y más importante es aprendizaje, ¿vale? Y es que con el networking lo que más haces es aprender, ¿no? Aprendes de los compañeros a los que escuchas, de la gente con la que charlas y sobre todo aprendes de tu negocio. Es lo que decía Carlos, ¿vale? Cualquier persona puede contar su negocio en 5 horas, ¿vale? A mí me das 5 horas y te puedo contar cualquier cosa. Pero resumir todo lo que tú tienes, todo lo que tú ofreces en 1 minuto o en 2 es algo verdaderamente difícil y es donde verdaderamente demuestras que entiendes lo que vendes y que entiendes lo que haces, ¿no? Y, y tienes que saber transmitirlo, porque es muy importante, sobre todo en negocios como puede ser el mío, de atención al público, del contacto directo con el cliente, saber explicar breve y conciso lo que quieres transmitir. Y eso es lo que más yo creo que me ha aportado. También la posibilidad de que de que el negocio mío lo conozcan pues un montón de gente en toda España, pues sin recurrir a gastar pues miles de euros en publicidad o en marketing digital o etcétera, ¿no? Sino que puedes ir directamente con una persona en 5 minutos, contarle lo que haces de manera resumida, intentar pues crear un feeling con esta persona y a partir de ahí puedes seguir. Habláis todos de la herramienta que tiene KCN, el Speed Networking, que es su abanderada casi. Todo el mundo que pasa por este espacio nos habla, ¿no? de esta actividad. Pero supongo que en Galicia, como pasa en otras zonas, también tenéis otro tipo de eventos, ¿no? ¿Quién quiere contarme, aparte del Speed, qué otros eventos se hacen en vuestra zona? Bueno, yo participé en el evento que se realizó en Narón, en el Hotel Valcárcel. Sí. Dependemos del GAR yo dependo del GAR, bueno, también Luis Carlos también estamos en el GAR de los lunes a las 6 de la tarde. Hacemos eventos, el evento que se hizo, como yo digo, físico, es un evento muy interesante, es un speed igual, pero físicamente es muy interesante. Me gustaría que hubiese más con más espacio, con menos espacio de tiempo, y porque ahí fomentas más lo que hablaba también el otro compañero, de no solo es la venta, sino es el contacto, estar ahí hablando, y es lo que, haciendo visibilidad y presencia, ganamos la confianza de los posibles clientes, que ya formamos parte de la comunidad, ¿no? Es que en networking hacemos una comunidad en el Speed de todos los socios que estamos ahí todos los días, y nos vemos todos los días, ya formamos una parte de una comunidad importante que más o menos ya sabemos a qué nos dedicamos todos y podemos recomendar. En el GAR ya se profundiza mucho más, que es que estamos ahí con Alicia, que es nuestra coordinadora, ¿Sí? Y cada lunes que estamos ahí, pues profundizamos más en lo que la otra persona vende, para transmitir y recomendar en esas referencias a nuestros compañeros del networking. Esa es una de las bases también fundamentales, aunque en el Speed ya es más puerta fría, en el apartado de que conoces a la persona esos 5 minutos, que conlleva que si quieres seguir hablando o perteneciendo a la comunidad, o si no, le mandas un WhatsApp y si te lo contestan bien, o si no, no, pero no pretendemos cerrar la venta en esos 5 minutos, es imposible. Puede resultar que en ese momento, pues sí, necesito ya tu producto, pero no se suele dar, ¿no? En tu caso, Carlos, nos comentabas que tú ya habías asistido a alguna otra reunión de networking, que aparte de KCN. ¿Crees que hemos transformado un poco la manera de hacer networking? ¿Crees que poco a poco vamos aprendiendo a hacer ese networking? Porque sí que me he dado cuenta que entre todas las personas que pasan por este programa y que han vivido experiencias antes de entrar en KCN, nos decían un poco que se encontraban como, vamos, en reuniones que todo el mundo iba a vender su libro, que recogías un montón de tarjetas, pero que luego
era un poco como no te servía mucho para nada lo que habías hecho, ¿no? ¿Tienes esa sensación que poco a Claro, poco eso es estamos lo que... aprendiendo a hacer ese bien el networking? No, yo no creo que se esté aprendiendo a hacer networking. Yo creo que hay, en este caso tengo que hablar de KCN, Sí. hay maneras y maneras de hacer, ¿no? A mí lo que me parece que hace KCN, que lo hace muy bien, lo llamaría dos conceptos, la amplitud y la profundidad, ¿no? Tienes eventos para conectar con mucha gente, que consigues una amplitud de contactos, pero que si no hay interacción, pues se quedan ahí, ¿no? En un número de teléfono al que le envías un mensaje, pero que no sigue. Y luego tienes el tema de los grupos de alto rendimiento, esto que hablaba eh, del GAR, ¿no? El grupo de Ujú, alto rendimiento, que ahí estás todas las semanas durante una hora hablando con los mismos, ¿no? Y eso es profundidad. Esa es la parte que genera, en mi caso, genera confianza. Conozco al otro, lo voy conociendo más, sé si me está vendiendo humo o realmente sabe de lo que habla. Ten en cuenta que el networking fundamentalmente es decirle a alguien que conoces a otro que lo hace muy bien. ujú, Eso es un riesgo. Entonces, si no conozco muy bien lo que hace el otro, pues va a ser difícil que yo lo recomiende. Entonces, estos grupos de alto rendimiento que están focalizados en ubicaciones, pues son muy, muy interesantes en eso, ujú. porque todas las semanas te conoces a los mismos, ¿no? Entonces, pues bueno, ves un poco la seriedad, ves un poco pues cómo se explican, qué es lo que saben hacer, qué es lo que dejan de saber hacer y bueno, pues interactúas, ¿no? Entonces ahí se genera una confianza que es la que luego va a servir para que uno de ellos en un momento dado diga, ah, te paso un referido. Ujú. Eh, Claro, pero si no conoces la dinámica, es difícil que entres, ¿no? Entonces, tienen otros eventos en KCN, como son el Speed Networking, que es, bueno, pues un poco los socios contra los Sí. invitados, ¿no? Que son gente que está interesada en el tema del networking y que salen de cada Speed Networking pues con Ujú, la cabeza a tope, ¿no? ujú. Pero no se genera confianza, ¿no? Explicas tu proyecto, explicas 4 detalles de tu proyecto que te parecen a ti que pueden interesar al otro, pero no se genera esa confianza y por lo tanto, pues sí tienes una agenda llena, que es exactamente como me ha pasado en los otros networking, ¿no? De cámaras de comercio, de agrupaciones empresariales, Ujú. ¿no? Incluso había unos que se levantaban a las 5 de la mañana para estar en un hotel a las 6 de 6 a 7 de la mañana, ¿no? Me pareció Sí. un esfuerzo bestial para luego al final todo el mundo sacaba pues, su pequeño libro para vendértelo, ¿no? Entonces no funciona. El networking es confianza. Si no consigues la confianza del otro, en la vida te va a referir. Entonces, todos los eventos que te llevan a conocer a la otra persona para poder generar esa confianza son los que realmente hacen que el networking funcione y que hace que a mí me parezca que KCN lo está haciendo bien. Ujú. Luis, en tu caso creo que también perteneces a un grupo de alto rendimiento, si no me equivoco. Sí, sí, Eh, bueno, varias experiencias con muchos clubs de networking. sí. En esto difiero en algo con mis compañeros y es que al final tanto el GAR, o sea, lo que hace diferente a KCN para mí es la gran multitud de actividades que te ofrece, ¿vale? Porque el concepto del GAR, por ejemplo, existe en todos los clubes de networking. De hecho, yo creo que es el núcleo de BNI, el núcleo de cualquier club de networking que tengas, es el GAR, Grupo de Alto Rendimiento. Y en eso, cualquier persona que haya asistido a más clubes de networking tiene esa experiencia. ¿Qué ofrece KCN? Ofrece, por ejemplo, el Speed Networking. Speed Networking te ofrece un montón de personas a la semana. O sea, como decía antes Javier, hay veces que conoces a 20 personas en 2 horas, en hora y media, que eso no te lo ofrece nadie, sinceramente. Y son todos los días, pues 20 personas distintas, no son las mismas 20 personas. Por lo tanto, tu abanico de contactos abarca muchísimo más. ¿Qué más te podía contar? Luego tienes espacios temáticos donde muchas veces nosotros podemos hacer presentaciones no para presentar nuestra empresa, sino para aportar valor a la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, de un tema
Por ejemplo, Javier, que se dedica al renting, pues te hace una presentación de cómo está el renting en España, ¿no? Entonces eso, a todos los miembros de KCN que le interese, pues Javier le aporta un valor de explicar pues cómo está ese sector en España. O, por ejemplo, Carlos nos puede ofrecer una charla sobre tips de accesibilidad web. Y es algo que él ofrece pues desinteresadamente, aporta confianza, como él bien dice que es un factor esencial, y lo hace pues sin buscar nada a cambio, que eso es muy importante. Al fin y al cabo, KCN se convierte en una herramienta profesional para todos los socios. Y tú lo has comentado ahora, Luis, la importancia también que se le da al tema al tema de la formación. Es decir, que aparte de ser una herramienta que también da a conocer a otros miembros, ¿no?, la actividad de cada uno, pues aporta ese valor, ¿no?, de que a veces una píldora de formación te hace cambiar el concepto de muchas cosas, ¿no? ¿Tenéis la sensación, esta también es una pregunta que os hago a los tres, que el networking tendría que ser una herramienta casi que estuviera presente en todas las empresas hoy en día que vivimos o que entramos, ¿no?, que estamos en esa época que hemos venido a llamar de la colaboración, donde el concepto competencia toma otro sentido? Sí, vamos, sin duda. Ahora, yo creo que el concepto de networking, como bien mencionaste, debería cambiar un poco. O sea, la gente aún no concibe el concepto de networking como es entendido. Y por mi experiencia, el año que llevo en KCN, en general la mayoría de la gente sigue entendiendo networking como voy a vender mi producto. Por la experiencia que yo he tenido en general con la mayoría de la gente, te viene, incluso piensa que tú vas a hacer lo mismo. Es decir, tiene el concepto de que tú vas a ir a vender tu producto. Entonces mucha gente, incluso antes de que llegues a hablar, ya desconecta y dice, bueno, este chico me va a meter aquí los 2 minutos de lo que hace, va a intentar venderme, muy bien, perfecto y tal. Sí es cierto que hay gente que ya empieza a captar el concepto, ¿no? Que en networking vas a conocer gente, vas a aprender. Yo, desde luego, a las reuniones que voy es a aprender qué hace la gente, qué hay en el mercado, y hay un montón de cosas que hay que yo, por ejemplo, ni conocía ni sabía que existía. Por ejemplo, el tema de accesibilidad web. Para mí era un concepto que ni se me hubiera pasado por la cabeza, ¿no? Y con gente como Carlos o como alguna otra chica que también se dedica a ese tema en el club, pues dije, coño, pues mira, este sector que yo no hubiera imaginado que existía, pues existe y tiene su importancia. Entonces, para mí es eso. La gente aún tiene que cambiar mucho el chip de que el networking no es vender. O sea, tienes que ir a una reunión con que lo último que se te pase por la cabeza es vender tu producto. O sea, la venta tiene que ser una consecuencia del networking y no la causa primera de por qué vayas a hacerlo. Javier, Carlos, ¿estáis de acuerdo con la opinión que acaba de expresar Luis? Claro, por supuesto. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Somos socios. Bueno, a veces hay diferencias entre socios también, Sí, sanas, sí. pero diferentes Sí, puntos de vista. sí. No, está clarísimo que el networking no es una sala de demos y que la gente no debería ir a comprar, ¿no? El networking es lo que acaba de decir Luis Carlos, ¿no? Que él se ha acordado de otra socia que hace lo mismo que yo, ¿vale? Ese es el mensaje que cala, ¿no? Que en un momento dado en que está hablando con un tercera que no tiene nada que ver con nuestro club, que nosotros ni conocemos ni conoceremos nunca, y que de repente le dice algo que le dispara ese momento, ¿no? Oye, pues yo conozco a alguien que te podía ayudar. Eso es para mí el networking. Entonces, mis socios de club pueden ayudarme a que mi voz llegue a muchísima más gente. Y eso es para mí el valor de un club de networking. Javier. Javier, no te estamos oyendo. No sé si has desconectado el sonido, pero no nos llega el Sí, sonido. perdona, Ahora es sí. que tenía aquí ruido de fondo y no quería que os interrumpiera. Sí, al final es la meta también existe vender, ¿no? Al final estamos todos para vender. Quería que no, estamos para vender. Y tenemos que amortizar esa cuota, ¿no? Pero es con 3 factores fundamentales: visibilidad, presencia y confianza.
La confianza es la base fundamental para que nos recomendemos unos a otros y demás. Y si no estamos visibles, si no estamos en los GAR todos los lunes, o si no estamos visibles en los SPID, porque en los SPID la confluencia de socios habituales somos unos cuantos, ¿no? Y es casi un GAR diario, en el cual ya todo el mundo da por asentado de que nos dedicamos cada uno. Y aunque no le compres al momento, al segundo, a los 7 meses o a los 6, oye, mira, que Luis Carlos, que viene el cambio de tiempo y necesito unas vitaminas, ¿qué me recomiendas para la microbiótica, no? Que eso lo aprendimos gracias a un GAR que hicimos ahí hace poco, que tuvo la presentación Luis Carlos, ¿no? Porque es lo que más conocemos, que formamos parte del mismo grupo. Y es claro, es un conjunto de factores que nos engloba hacer networking y que debemos de trasladar lo que es hacer networking a una base fundamental, que no somos alienígenas haciendo ventas por internet. Somos profesionales de cada uno de su sector y estamos utilizando una herramienta que hoy podríamos decir que es ecológica, ¿no? Que lucha contra la huella de carbono cada vez más. La base fundamental es que no nos desplazamos en coche. La wifi es la de casa o la de nuestra propia empresa, que no estamos con el coche encendido mucho tiempo por ahí, y entonces en ese apartado pues es una base a tener en cuenta, ¿no? Que también luchamos con la huella de carbono que tan presente está últimamente en todos lados, ser ecológicos, ¿no? Y lo que me remito, estás con 20 personas todos los días, y esas 20 personas todos los días pues nos llevan a llegar a un buen puerto, ¿no? Que es tener relaciones, confianza y lograr ventas, que es uno de los objetivos del networking. Nos quedan 3 minutitos de programa y me gustaría a ver, ¿qué le diríais a aquellas personas, a aquellas empresas, ¿no? Que todavía no han hecho nunca una sesión de networking, que se lo están todavía pensando y decidiendo si sería o no beneficioso para su empresa o para su actividad asistir a una de las reuniones de KCN? ¿Qué le diríais a los indecisos? Cualquiera de vosotros, ¿eh? Bueno, pues yo lo digo que no nos vean como alienígenas, es el apartado fundamental, ¿no? Vas a hacer conocer gente basado en tu negocio. Es una parte directa en la cual, sin moverte de tu ámbito en el que estás, si prefieres estar en casa porque te coincide en casa y después vas a dejar el ordenador colgado y ir a hacer deporte que estás al lado de tu casa, o que ya estás en tu hora de trabajo, como ahora por la mañana, pues aprovechar, hacer visitas, pero virtuales. Visitas virtuales de confianza, ¿no? Con el objetivo que todos tenemos, obviamente, pero sobre todo visibilidad y presencia. ¿Y por qué no hacerlo? Vamos, esa es la pregunta, ¿por qué no hacerlo? Es que tengo tiempo, es que eso no me gusta, no, es que... ponerse delante de una pantalla y ¿cuánta gente visitas tú al día? 5 personas, pues te presento 20 personas en un networking de Speed. Carlos, Luis, ¿algo que añadir? Sí, yo, resumiría en es decir, ¿qué tienes que perder? ¿No? Yo les diría que se hicieran esa pregunta. ¿Qué pierdo yo yendo a ir? ¿Y qué pierdo no yendo? Y al final yo creo que el no ir es siempre peor. Y además, como yo creo que es una frase que como a mí por lo menos me identifica mucho, y es, coño, es gratis. Sí, es que... Claro, ¿qué pagar? ¿Qué más quieres? Gratis total, porque ni te desplazas, ni te hace perder tiempo en el desplazamiento, ni tienes que invitar a un café. Carlos, nos queda 30 segundos. ¿Algo que añadir para finalizar? Sí, el networking es el futuro. Ya no sirve ir con una maletita por un polígono llamando a la puerta, ya no sirve, ¿no? Eso ya no sirve. Las redes sociales son muy dispersas, la gente las usa para mostrar a sus gatitos, y si quieres conocer profesionales que quieren transmitir confianza, el networking es el camino. Pues Javier, Carlos, Luis, muchísimas gracias por haber participado en el programa y os deseamos todos los éxitos, tanto en vuestras respectivas empresas como en KCN. Muchísimas gracias a los tres.
A vosotros por la oportunidad. A vosotros, buen día. Adiós, un saludo. Hasta luego, un saludo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 12 del mediodía con más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.